¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hola, qué gusto estar aquí compartiendo este espacio. Hoy arrancamos con una energía completamente distinta a la habitual, porque la exploración que tenemos por delante no se trata de aprender algo nuevo. Exacto, es un enfoque muy diferente. No estamos aquí para añadir más datos al cerebro, ni para memorizar conceptos complejos que suenen bien en una cena. De hecho, la propuesta de hoy es exactamente la contraria. ¿Sí? Trata sobre desaprender. Trata sobre quitarnos capas de encima y soltar todo ese equipaje mental que cargamos sin darnos cuenta. Y la verdad es que resulta ser un enfoque sumamente refrescante, porque generalmente cuando analizamos materiales, pues buscamos qué llevarnos, qué nueva herramienta sumar al repertorio para ser, no sé, más productivos. Ajá. Pero las notas que vamos a desglosar hoy proponen que la verdadera riqueza se encuentra en lo que estamos dispuestos a soltar. Totalmente de acuerdo. Y bueno, nuestra misión en este análisis profundo es sumergirnos en los fragmentos de un texto bastante provocador. Un texto interesantísimo, por cierto. Sí, titulado Y estamos enamorados, la inactividad original y el descubrimiento del hombre real. Son conceptos que suenan un poco misteriosos de entrada. Sí, suenan imponentes, pero el objetivo fundamental de esta sesión es entender por qué el ser humano vive en una constante y, francamente, agotadora fuga hacia el exterior. Ujú. ¿Y cómo es posible llegar a eso que el material denomina el hombre real y la inactividad original? Que vamos a ir aterrizando paso a paso. Claro. A ver, vamos a desenredar esto, porque el problema central que se plantea desde la primera línea es la trampa de buscar el sentido, el amor, a Dios o la paz hacia afuera. Es una trampa clásica. Pareciera que la humanidad entera está convencida de que la respuesta siempre está en otro lugar, nunca aquí, en el presente. Y la tragedia inherente a esa búsqueda externa es que siempre, invariablemente, termina en decepción. Sí, siempre. No porque el mundo en sí mismo esté vacío, sino por la mecánica misma de la búsqueda. La mente humana está diseñada para imaginar que la plenitud siempre está un paso más allá. O sea, se convence de que la felicidad reside en el futuro. Exactamente. En adquirir una nueva experiencia, en lograr un ascenso laboral, en formar otro vínculo amoroso. O incluso en alcanzar la iluminación espiritual. La entidad, el famoso yo, se asegura de poder seguir moviéndose, seguir deseando y seguir sintiéndose real. A través de esa distancia que ha creado, ¿no? Exacto. Es como, fíjate, es como estar corriendo en una caminadora de gimnasio, sudando la gota gorda, pero creyendo genuinamente que si uno corre lo suficientemente rápido, va a llegar a un bosque mágico. Es una analogía perfecta. Porque la mente, sencillamente, no soporta el vacío, no tolera el estado de no saber. Le aterra. Así que inventa ficciones para mantenerse ocupada. Crea la idea de un cielo, un infierno, un premio final para los buenos. O un castigo para los malos, claro. Sí, construye todo un sistema de recompensas futuras para justificar el esfuerzo del presente. Lo fascinante de esto es que en el fondo no importa en absoluto si estas imágenes pertenecen a una tradición religiosa tradicional Ajá. o si son constructos psicológicos o metas de éxito corporativo. La estructura subyacente es exactamente la misma en todos los casos. Es el mismo mecanismo. Consiste en tomar la verdad, arrancarla del momento presente y colocarla allá afuera, convirtiendo la vida en una especie de geografía del deseo o del miedo. Esa frase, geografía del deseo o del miedo, es brutal. Es muy reveladora. Nos pasamos la vida entera habitando ese mapa imaginario. Pero la perspectiva que estamos analizando hoy lanza un balde de agua fría. Sí, señala algo muy evidente. Señala que nadie recuerda un cielo, nadie recuerda un infierno. De hecho, ningún ser humano recuerda absolutamente nada anterior al personaje que es hoy. Porque ese personaje, con nombre y gustos, apareció mucho después. Exacto. Por lo tanto, la única dirección válida para encontrar algún tipo de verdad no es hacia un más allá en el futuro, sino hacia el fondo previo a la creación de ese personaje. Hacia atrás. Y aquí hay que hacer una distinción que me parece crucial. El texto aclara que este viaje hacia atrás no es en un sentido biográfico, sino en un sentido ontológico. Que es una diferencia inmensa. Y para no ponernos demasiado académicos, haz de cuenta que el sentido biográfico es leer los capítulos de una novela. La infancia, los traumas de la escuela. El primer amor, las heridas. Sí,
Pero el sentido ontológico es dejar de leer la historia y enfocarse en la hoja de papel en blanco sobre la cual está escrita. Es una excelente forma de verlo. Ir hacia atrás biográficamente sería simplemente hacer más de lo mismo. O sea, repasar la historia, analizar por qué reaccionamos así. Culpar a los padres. Claro, culpar a los padres, justificar las heridas. Eso sigue siendo un ejercicio de la mente. Ujú. Pero el sentido ontológico apunta a lo que había antes de que existiera cualquier narrativa, antes de que se asignara un nombre o se formara una nacionalidad. Antes de que existiera alguien que pudiera sentirse ofendido. Exactamente. La propuesta es que la verdad no se encuentra construyendo un mejor futuro para el personaje, sino regresando a ese fondo previo. Y esto nos lleva de lleno a la idea de quitar capas. Es un concepto maravilloso, pero confieso que también suena un poco aterrador, Lo es. Para la mente lo es. porque la idea es que el camino profundo no consiste en añadir virtudes. No se trata de leer 1000 libros para ser más sabios. O meditar 10 horas diarias. Sí, para ser más iluminados. Se trata de ir dejando caer todo lo añadido. Dejar caer el prestigio, la humillación, la ideología política, el carácter que uno tanto defiende. Pero siendo muy honestos, suena bien en teoría, pero en la práctica, la idea de quedarse sin esas capas tiene que generar mucho miedo. Genera un terror absoluto. A fin de cuentas, la gente pasa décadas enteras construyendo y puliendo esa identidad para presentársela al mundo. Y por eso genera terror, porque al ir soltando esas opiniones heredadas, las máscaras sociales que se usan para agradar, ocurre algo que choca de frente con nuestra cultura. ¿Qué ocurre exactamente? Que lo que queda al quitar todo eso no es un yo más auténtico, no es la famosa mejor versión de uno mismo. Ah, claro. Lo que queda es, literalmente, menos yo. Hay una disminución radical de la identidad fabricada. Es desarmar al personaje. Y es precisamente en ese espacio donde hay menos ruido personal, donde comienza la verdadera cercanía con lo innato. Conciencia sin historia. Fíjate que para ilustrar cómo nos engañamos con todas estas formas y capas, el texto usa una metáfora sobre el agua que clarifica todo el panorama. Es una de mis partes favoritas. Plantea que la mente humana observa la lluvia, ve el hielo, contempla la nieve o el granizo y queda totalmente hipnotizada por las diferencias. Se enfoca en la forma exterior. La mente cataloga y dice, bueno, el granizo es duro y destructivo, la nieve es suave, el hielo es resbaladizo. Y cree genuinamente que está lidiando con cosas distintas. Pero a fin de cuentas, todo es simple y sencillamente agua. Exacto. Y lo mismo pasa con la vida emocional. Uno experimenta tristeza, deseo, éxito, fracaso, y la mente construye universos completos alrededor de cada forma. Se construyen dramas épicos alrededor de emociones temporales. Totalmente. Y debajo de todas esas configuraciones emocionales, debajo de la tormenta o de la nevada, hay una sola realidad vibrando, que es la conciencia misma en la que todo aparece. Es como el agua de nuestra propia psique. Y aquí es donde entra en juego una figura clave en la fuente que analizamos, el ventríloco. Ah, el ventríloco, sí. Es una manera brillante de nombrar a esa voz interna, a ese narrador incesante que vive exclusivamente de fragmentar la realidad. Porque necesita dividir el mundo en pedazos para poder narrarlo. Exacto, para narrarlo y controlarlo. Es la voz que constantemente está evaluando. Esta situación me beneficia, esta me perjudica. Esta persona es mi aliada, esta otra es mi enemiga. O incluso a nivel espiritual. Sentir paz es elevado, sentir enojo es mundano. Todos conocemos perfectamente a ese ventríloco. Es el que no se calla cuando uno está atorado en el tráfico. Narrando cómo todo el mundo maneja mal. Menos uno mismo, claro. O el que dicta un correo del trabajo con un tono pasivo-agresivo mientras repasa todas las injusticias de la oficina. Sí, sí. Pero lo hermoso de la metáfora del agua es que cuando se logra observar ese tráfico o ese correo desde el fondo, desde esa hoja de papel en blanco, las formas ya no engañan. Ya no tienen el mismo peso. La tristeza o el estrés no desaparecen por arte de magia, pero dejan de ocultar la unidad. El hielo se derrite y vuelve a ser agua, y uno nota que el fondo sigue intacto. Y ver eso trae consigo una relajación física y mental gigantesca. Un alivio. Ya no hace falta dramatizar cada evento ni tratar una mala tarde como si fuera una tragedia existencial. Todo surge, toma forma, se derrite y vuelve a su origen. Aquí es donde se pone realmente interesante.
porque la reacción lógica de cualquiera al escuchar esto sería decir, perfecto, me voy a volver una persona muy espiritual. Y voy a aniquilar a mi ventríloco. Exacto, voy a meditar todos los días para acabar con él. Pero resulta que esa es una de las trampas más sutiles y peligrosas. Es una paradoja tremenda. La mente, en su afán de seguir existiendo y buscando hacia afuera, simplemente cambia de objetivo. Cuando se cansa de perseguir dinero o estatus, busca otra cosa. Empieza a buscar maestros, acumula doctrinas, compra libros sobre iluminación y convierte la espiritualidad en un viaje externo más. Convierte el ser espiritual en un nuevo logro para el personaje. Si se busca la verdad como un objeto, o si se sale a buscar a Buda ahí afuera, lo único que se logra es extender el laberinto de la propia mente. Es lo que a veces se conoce como materialismo espiritual. Ajá. Mientras el buscador siga operando desde ese mismo centro psicológico que siente creencia y que necesita sumar logros, solo se van a multiplicar los mapas. Pero jamás se va a pisar el territorio real. Exactamente. El cambio genuino no ocurre avanzando de manera horizontal, saltando de una técnica de respiración a un retiro de silencio. El giro es un movimiento de caída. Una rendición. Se trata de entrar en la propia mente, pero sin convertir esa introspección en una novela personal, sin repasar recuerdos ni afinar traumas. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo se atraviesa este laberinto mental sin quedarse atorado analizando el pasado? Bueno, el texto describe un proceso sumamente estructurado, casi como una inmersión en aguas profundas, que consta de 5 etapas. Y vale la pena desmenuzar cada una, porque esto no es teoría abstracta. Es lo que ocurre literalmente al cerrar los ojos. Así es. La primera etapa es la superficie total. Ahí están los pensamientos cotidianos, la lista del súper, los comentarios incesantes del ventrilocutor sobre lo que pasó ayer. Y si uno no se engancha a charlar con esa voz y simplemente la deja pasar, el peso específico nos lleva a la segunda etapa. Y esa segunda etapa es mucho más turbulenta. Ahí es donde muchos tiran la toalla. Totalmente. Ahí habitan los impulsos crudos, las imágenes subconscientes, los deseos reprimidos y la resistencia. La incomodidad física. Claro, la mente empieza a gritar que es una pérdida de tiempo estar ahí sentado y lanza la compulsión de levantarse a revisar el celular. La mayoría llega hasta aquí, se asusta por el caos interno y sale huyendo de regreso a las distracciones externas. Esa necesidad de evadir la incomodidad es potentísima. Pero si se logra sostener la atención y cruzar esa tormenta, se entra a la tercera etapa. Y aquí el paisaje cambia radicalmente. Se empiezan a percibir espacios de silencio. Ya no es una avalancha continua, sino que uno puede notar la brecha de quietud que existe entre un pensamiento que se apaga y el siguiente que apenas nace. Y al profundizar hacia la cuarta etapa, esa sensación rígida de tener un centro sólido empieza a aflojarse. El yo comienza a sentirse transparente. Hasta que, finalmente, en la quinta etapa, se llega al núcleo mismo. Y la gran revelación es que no hay absolutamente nadie ahí. Se descubre una presencia pura, pero sin dueño. No hay un gerente operando la maquinaria. Y esto es clave. Si conectamos esto con el panorama general de la psicología humana, entendemos perfectamente por qué el intelecto evita este núcleo a toda costa. Le tiene terror. La mente narrativa le tiene un terror biológico a ese lugar. Lo etiqueta como un abismo, como la nada destructiva. Sin embargo, cuando la conciencia logra soltar la identidad por un segundo, reconoce ese mismo espacio vacío como el descanso más profundo posible. ¿Qué contraste tan fuerte? Lo que el ventríloco llama muerte de la identidad, la conciencia lo experimenta como una liberación absoluta. Es darse cuenta de que no había nadie a punto de desaparecer, solo un montón de atención enredada en una historia. Tal cual. ¿Qué viaje tan intenso es cruzar todo ese ruido hasta darse cuenta de que el narrador principal de nuestra vida era un fantasma? Y entender esto nos prepara para la pregunta más profunda que plantea el texto. ¿De dónde vienes realmente? Esa es. Cuando se le hace esta pregunta a cualquier persona, la mente saca su pasaporte, responde con geografía, con lazos de sangre, con culturas. Pero todo eso es escenografía del personaje. Exacto. La respuesta que se propone aquí es de otro nivel por completo. Dice, vengo de la inactividad original. Inactividad original. Es un concepto brillante, pero hay que tener mucho cuidado de no malinterpretarlo. Sí, porque en nuestra sociedad, orientada a la hiperproductividad,
La inactividad se confunde con pereza. Con quedarse tirado en el sillón o con una resignación apática. Ajá. Pero aquí no significa inmovilidad física. Significa única y exclusivamente la ausencia de un autor psicológico. La ausencia del gerente. Es la erradicación de ese centro neurótico que narra cada movimiento y dice, yo logré esto, yo controlo mi destino, yo sostengo este proyecto. Es maravilloso ver cómo esto se refleja en la biología más básica. La existencia entera de un cuerpo humano funciona sin un solo gerente. Todo el tiempo. Y el corazón late miles de veces al día. La respiración fluye, las células se regeneran y las estaciones del año cambian ahí afuera sin que nadie firme un documento para autorizarlo. Y sin embargo el yo insiste en plantarse en el medio del cerebro para adjudicarse el mérito de estar viviendo. La inactividad original no es detenerse, es permitir que la acción ocurra limpiamente, sin intermediarios, comer simplemente porque hay hambre y dormir porque hay sueño. Y el contraste de vivir desde este estado en el día a día, digamos en el entorno laboral, es abismal. A ver, danos un ejemplo. Pensemos en alguien organizando un proyecto importante con una fecha límite. Se puede realizar la misma tarea desde dos universos internos opuestos. Por un lado, se puede trabajar desde la ansiedad del ventríloco, comparándose con los colegas, alimentando una autoexigencia brutal, con miedo al fracaso. Calculando cómo va a lucir ese logro en el currículum. Exacto. Eso es acción con mucho ruido. Sí. Por otro lado, se puede trabajar desde la inactividad original, dando una respuesta limpia, directa y atenta a las demandas del proyecto en sí, sin añadir el drama personal. O sea, la inactividad original no vuelve a la gente incompetente. Al contrario, bloquea la neurosis que drena la energía, logrando una precisión tremenda. Claro, porque cuando se elimina a ese narrador que está gritando, mira qué bien lo estoy haciendo, toda esa energía libre se canaliza hacia la tarea. Es una eficacia silenciosa. Entonces, ¿qué significa todo esto a fin de cuentas? ¿A dónde nos lleva esta inactividad original? Nos lleva directo al concepto del hombre real. O la mujer real, por supuesto. Y aquí se marca una línea muy clara. Este individuo real no tiene absolutamente nada que ver con lo que la sociedad civilizada llama madurez. Definitivamente no. Lo que la sociedad suele premiar como madurez es, en muchas ocasiones, simplemente la habilidad de gestionar bien la máscara. Saber comportarse en una junta, sonreír cuando toca. Sostener un papel coherente para no incomodar a los demás. Pero eso no es realidad interior, es una actuación de alto nivel. Una fachada. El hombre real en este contexto es aquel organismo que simplemente ha dejado de asfixiarse bajo el exceso de identidad. Es alguien que no actúa desde una tensión crónica para mantener una imagen. No intenta aparentar profundidad. Y por esa misma razón suele resultar incomprensible o hasta desconcertante para el resto de la sociedad, porque no sigue los guiones preestablecidos. No reacciona con el drama esperado cuando algo sale mal, ni se infla de orgullo cuando hay un éxito. Hace lo adecuado frente a la situación presente, pero sin el teatro de estar autoevaluándose todo el tiempo. Es un ser humano menos ficticio. Y esto nos enlaza maravillosamente con el concepto final de esta exploración que, de hecho, da título al texto, el enamoramiento. Y ojo, no estamos hablando del amor romántico. No, nada de mariposas en el estómago ni necesidad de poseer al otro. En absoluto. Se trata de un amor entendido como un reconocimiento puro y profundo. ¿Cómo funciona ese reconocimiento? Cuando alguien tiene la rara fortuna de observar de cerca a un hombre real, es decir, cuando se ve a una persona operando desde esa presencia, sin capas, sin las exigencias de su ego, algo muy antiguo en el fondo de quien observa, lo reconoce de inmediato. Como una resonancia. No es un análisis intelectual de qué persona tan equilibrada, es una familiaridad íntima. Quien observa está viendo una versión no contaminada de la misma conciencia que habita en su propio interior. Y ese choque, ese reconocimiento, produce un enamoramiento genuino por la realidad. Exactamente. Y se dice que experimentar esa visión, aunque sea por unos instantes, rompe irremediablemente el hechizo del ventríloco.
Ver la presencia limpia en otra persona transforma la percepción mucho más rápido que leer enciclopedias enteras de filosofía. Porque hace que uno sea incapaz de volver a conformarse con las interacciones superficiales y enmascaradas. Probablemente la voz en la cabeza siga hablando después de eso, comentando sobre el clima o el tráfico. Sí, la mente sigue ahí. Pero ya pierde el monopolio absoluto de la atención. Ya se probó que existe otra forma de estar en el mundo. Si tuviéramos que intentar sintetizar el recorrido completo de esta propuesta, se trata de una serie de desprendimientos radicales. Dejar de proyectar la salvación en el futuro y buscar afuera. Atreverse a descender por las capas de la mente soportando la incomodidad inicial. Reconocer que detrás de todas las formas cambiantes de la vida opera la misma agua de la conciencia. Descansar en esa inactividad original donde las cosas simplemente suceden y permitir que surja el hombre real. La gran moraleja aquí es que la iluminación no es una medalla que se gana, ni un estado que se fabrica. Se trata pura y exclusivamente de dejar de sostener la ficción. La única distancia que separaba al ser humano de la realidad era su propio yo. Es una manera sumamente liberadora de poner las cosas en perspectiva. Para quienes nos escuchan y viven inmersos en el ritmo actual de la sociedad, pensar en esto puede quitarles un peso monumental de los hombros. Totalmente. Vivimos en una época de sobrecarga permanente, donde la exigencia de administrar la propia imagen, de tener opiniones para todo y de justificar la existencia nos deja exhaustos al final del día. Agotados. Saber que la verdadera libertad no es optimizar esa máscara, sino soltarla por completo y permitir que la vida fluya desde un fondo tranquilo es un antídoto espectacular contra ese cansancio crónico. Da el permiso de dejar de actuar por un rato. Y esto plantea una pregunta importante, tomando como base esta invitación a soltar las ficciones que armamos. ¿Cuál sería? Si aceptamos que el personaje que creemos ser es solo una acumulación narrativa y que el estado óptimo es esa inactividad original donde la experiencia fluye sin un gerente que se apropie de ella, ¿qué pasa entonces con nuestros recuerdos más preciados? ¡Guau! ¡Qué buena pregunta! ¿Acaso esa nostalgia agridulce que tanto atesoramos no es también una herramienta sumamente sutil de ese narrador interno? ¿Podría serlo? Bien podría ser una estrategia magistral del ego para mantener la atención atada al laberinto de la identidad y evitar a toda costa que descansemos verdaderamente en el presente inexplorado. ¿Es una invitación a observar la próxima vez que surja un recuerdo abrumador del pasado? ¿Quién es realmente el que está proyectando esa película en el fondo de la mente? Dejar que la nostalgia fluya como el agua sin intentar congelarla. ¿Qué manera de voltear el reflector hacia uno mismo? A quienes nos acompañaron hoy en este análisis profundo, gracias por sumergirse con nosotros y atreverse a cuestionar estas estructuras. Nos encontramos en la próxima exploración. Hasta pronto.